¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy vamos a ver lo que tendría que ser un clásico del cine argentino, de no ser porque los cortometrajes nunca adquirieron la categoría de clásico en la historia del cine argentino porque nadie los ve. Eh, pero este es un film verdaderamente importante. Es la primera película, la segunda película que hizo David José Con, que había hecho antes que esto un corto de inspiración surrealista en 1950. Esta película es de 1958 y se llama simplemente Buenos Aires. Eh, y en su momento causó sensación en los espacios en donde, los pocos espacios en donde se pudo ver, porque no se había visto una película así, concebida, como ha dicho el propio Kong, como una puteada. Eh, lo que él contaba era que lo habían convocado para registrar los procedimientos que iban a derivar en la urbanización de las villas miserias, eh, y que tuvo una desilusión muy grande cuando esos proyectos se frustraron durante los comienzos del gobierno de Frondizi. Y el resultado de esa frustración es la película. Fueron con el luego eximio y en ese momento joven director de fotografía Ricardo Aronovich varias veces a filmar a las villas y a partir de la frustración del proyecto empezó a trabajar en relaciones de contraste entre la Buenos Aires moderna, una de las principales capitales del mundo, etcétera, etcétera, y esos espacios eh, tan próximos a los otros, de absoluta marginalidad. Eh, Se anticipó incluso a un recurso que después va a usar mucho Pino Solanas, que es a mirar en la cara a la gente y no simplemente registrarlos fingiendo una objetividad documental, ¿no? Sino interpelarlos para que esos rostros y eso que dicen nos interpelen a nosotros como espectadores. Por eso esas frases del final, ¿no? Sí señor, yo vivo acá, ¿no? Como diciendo, aunque parezca mentira, vivimos acá. Nosotros, nuestra generación, la mía, las siguientes, nos hemos acostumbrado tristemente al paisaje de estos barrios. En 1958 no existía esa costumbre todavía, entonces era eh, mucho más chocante hacer esa confrontación, establecer esa dialéctica entre lo moderno, lo pujante y esa marginalidad inexplicable en una ciudad rica. Todo lo cual sigue teniendo, increíblemente, la más absoluta vigencia, porque han pasado todos los años que han pasado desde la realización de este corto, y el problema no solo no se ha resuelto, sino que se ha incrementado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver, una película fundamental en la historia del cine argentino, que fue el puntapié para que Con hiciera después su ópera prima, Prisioneros de una noche, con producción nada menos que de Leopoldo Torre Nilsson y de Néstor Gaffet. Ellos vieron este corto y lo llamaron para dirigir ese largo. Luego Con sería el cineasta más influyente de la generación del 60, dicho por sus colegas de la generación, ¿no? Fue el más respetado y el único sobre el cual había unanimidad, ¿no? Uno entrevistaba, qué sé yo, a cualquiera, desde José Martínez Suárez hasta Raúl de la Torre, y siempre la referencia principal era el cine de David. Buenos Aires, entonces, hoy en Filmoteca Online. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos.
Sí, señor, yo vivo aquí. Sí, señor, yo vivo acá. Y yo. Y yo.